Me presento, mi nombre es Eduardo Damián Monar Cortés, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy y para la solución de la unidad 2, tarea 3, vamos a hablar de la morfofisiología del aparato locomotor. El trabajo es un trabajo colaborativo y está integrado por Verónica Cubillos, Jimena Alexandra Garzón, Karen Nicole Murcia, María Angélica Prieto y pues quien les habla. Y somos grupo 88. Introducción. En la necesidad de ir en busca de alimento o de no ser depredados, los animales han desarrollado sistemas que les han permitido desplazarse acordemente a sus respectivas necesidades, siendo, según la especie de la necesidad, los sistemas locomotores de los animales presentan diferencias morfológicas que hoy en día, desde la producción, son necesarias conocer, pues es nuestro trabajo identificar cualquier irregularidad o anormalidad con el fin de brindar unas mejores condiciones de bienestar animal. Objetivos. Primer objetivo, conocer más a profundidad las partes funcionales de la locomoción animal. Segundo objetivo, identificar las diferencias entre sistemas locomotores en las especies de producción. Tercer objetivo, reconocer la importancia de algunos varios conceptos morfológicos de la producción pecuaria. A continuación, la compañera va pues, a explicarnos algo sobre las partes óseas palpables en las especies de producción, algunos bovinos, equinos, porcinos, ovinos. Bueno, así como le decía mi compañero, vamos a hablar sobre 10 partes óseas palpables. En este caso es de bovinos. Tenemos el arco costal, la tuberosis esquiática, la tuberosis costal, la pezuña, el hueso sacro, la mandíbula, la tuberosis coxal, el apófisis, estiloides, las vértebras torácicas y el atlas. Bueno, yo les voy a describir los componentes del casco equino. Entonces, el casco del equino es la capa córnea más externa del pie, cuya función es proteger partes internas tan delicadas como son los huesos, los tendones, los vasos sanguíneos y los nervios. Además, es un amortiguador en sí mismo que absorbe los impactos que hay contra el suelo. Entonces, tenemos primero la vista solar del casco. Son 12 partes. La primera es la punta pinza de la uña. El segundo son cuartos de la pared. Tercero son talones. El cuarto son buldos de los talones. Quinto son las ranillas o candado. Sexto, los surcos centrales y laterales de la ranilla. Séptimo, la punta apex de la ranilla. Octavo, las barras. Noveno, el ángulo de las barras. Décimo, la pared. 11, la suela. Y 12, la línea blanca. Ahora miraremos lo que es de la vista lateral de la cápsula del casco, que son 6. La primera es la corona o la banda coronaria, que incluye el corión de la pared y el corión del periplo. La segunda es la pared compuesta por la cantidad de pequeños túbulos soldados juntos y alineados normalmente en la forma paralela entre sí. El tercero es la punta, o sea, la pinza de la uña. El cuarto son cuartos de la pared. Quinto son los talones y sexto es la cuartilla. Ahora también veremos las fuerzas que actúan sobre el casco del equino y la tercera falange. El A es la tercera parte de la falange, el B es la segunda falange. Primero tenemos el impacto causado por el suelo contra el casco durante el aterrizaje. El segundo es el impacto que se tiene ejercido
sobre el peso del caballo, en donde están las estructuras del dígito y se incrementa con la velocidad del equino y el desbalance del jinete que se produce al aumento del impacto. El tercero es la transición del tendón flexor digital profundo. El cuarto son las láminas sensibles ancladas a las láminas córneas que producen la fuerza de contraposición a la tracción proximal del tendón flegox digital profunda. Y por último, la quinta es la transición ejercida por el tendón extensor digital común, que es sumado al extensor digital lateral y a las ramas del ligamento suspensor. Buenos días, mi nombre es Simena Alexandra García Muñoz, soy estudiante de zootecnia y hoy voy a hablar sobre una parte de la morfofisiología del aparato locomotor llamada procesos de conversión de músculo en carne. Esta transformación es el resultado de la interacción de múltiples procesos químicos que se producen en tres fases. La primera es la muerte celular o apoptosis, la segunda es el rigor mortis y la tercera y última la maduración, las cuales determinan la finalidad de calidad y terneza de la carne. Inicia este proceso con la muerte del animal, después del proceso de sangre, donde las células ya no reciben nutrientes, por lo que inician un proceso de supervivencia. La primera fase corresponde a la muerte celular apoptosis, donde es un proceso organizado y regulado fisiológicamente por un tipo de proteína llamada caspasas, que sucede comúnmente en seres vivos desde los monocelulares hasta los pluricelulares, y las caspasas son las principales en la destrucción de la estructura muscular por la degradación de las proteínas y de las miofibrillas de componentes cuando el músculo entra en estado de postmortem después del beneficio del animal. Y se cree que este tipo de muerte celular está muy estrechamente relacionada con la evolución de la terneza y el pH de la carne. En la segunda fase, la conversión de músculo-carne, está el rigor mortis, la cual se define como una contracción lenta e irreversible, que es cuando el animal ya es beneficiado y desangrado y se genera una interrupción no solo en la circulación sanguínea, sino también en el aporte de oxígeno al músculo, dando inicio a la síntesis anaeróbica de energía llamada glucólisis. Este proceso se caracteriza por la producción y consumo de ATP para compensar la escasez de energía, y a medida que se gastan las reservas glucogénicas, se da una acumulación de ácido láctico, que es el producto final del metabolismo anaeróbico, y el pH postmortem disminuye y esta caída inactiva las enzimas glucolíticas hasta llegar a un complejo rígido llamado actimicina, que es la última instancia en la que se denomina músculo en rigor. Este estado se alcanza entre las 10 y 24 horas posteriores de la muerte, y se dice que conocer el fundamento del rigor mortis, así como su efecto en la calidad de carne, es importante, pues está estrechamente relacionado con parámetros como la suavidad, el pH y el color. Es la tercera, la maduración, es la tercera y última fase de la conversión del músculo, y consiste en un conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas del músculo ocasionadas por procesos enzimáticos endogénicos, que consiste en la degradación de las proteínas que conforman las miofibrillas componentes primordiales de la estructura muscular. La maduración surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperatura de refrigeración de -4 °C, que hace que no solo el músculo se vuelva ligeramente más suave, sino que se mejore también el sabor y el aroma. Durante los primeros 10 días de almacenamiento, la velocidad de reducción de la dureza es rápida, y se ha comprobado que en este lapso se da un 80% de esa disminución. La calidad de la carne, entonces, depende de múltiples factores, especialmente el manejo del último, la maduración. Buenas noches, mi nombre es Karen Nicole Murcia y a continuación voy a explicar las diferencias de locomoción. El aparato locomotor es un sistema que tiene como función mantener la estructura del cuerpo y realizar el movimiento, y lo conforman los músculos, el esqueleto, los cartílagos, los ligamentos y articulaciones que trabajan conjuntamente. En la locomoción de un equino se pueden ver que tienen pasos largos, cortos, medios y reunidos.
Hay algunos caballos que pueden desarrollar la velocidad y los usan para carreras. Otros que tienen la capacidad de trotar y cubrir ciertas distancias. Otros caballos se caracterizan por su resistencia física y otros que demuestran la capacidad de traccionar objetos de muchísimo peso. Y todas estas capacidades responden al diseño estructural de los miembros integrados de sus bases óseas, que son fuertes y pueden soportar grandes pesos. También los tendones, sus músculos que son cortos y gruesos, y también reflejan el desarrollo de andares veloces con reducido costo metabólico. En cuanto a la locomoción de un bovino, debe tener el dorso recto cuando camina y sus pezuñas posteriores pisan donde pisaron las anteriores. Entonces ellas tienen un score de locomoción, donde una vaca normal se para y camina con el lomo nivelado, que es un andar normal. Cuando el lomo está nivelado pero se arquea al caminar, tiene, digamos que ya un problema de locomoción. Y ya cuando, digamos, la vaca demuestra inhabilidad o es recia a cargar el peso en uno de sus miembros, es una vaca que ya está muy renga. En cuanto a la locomoción de un porcino, ellos se mueven fácil y cómodamente apoyando su peso en cualquiera de sus pezuñas. Ellos tienen 4 dedos, en los cuales 2 de ellos soportan el peso y 2 no espolones. En las patas traseras, el peso lateral o externo del dedo del pie lleva el peso más grande y por lo general soportan una porción mayor del peso. También es más propenso a tener lesiones que puedan resultar en cojer, al igual que los bovinos. En cuanto a las cabras, estos son animales que necesitan de bastante espacio y bastante movilidad, poder desplazarse y moverse en libertad. Les gusta escalar y subirse a las zonas altas como árboles y rocas. Todos estos mamíferos se denominan ungulados, donde hay una reducción de sus dígitos y el ungui se expande para formar una pezuña para generar la locomoción unguligrada. Bueno, muchas gracias por su atención. Y bueno, ya por último el compañero Edward va a explicar em, la utilidad que tiene cada producción animal. Sí. Bueno, entonces, como dice mi compañera, voy a explicar la utilidad de algunas especies de producción. Bueno, en el caso de los bovinos, tenemos cuatro enfoques que parten de los tres que tenemos. Entonces, la producción de leche, la producción de carne, que sea normalmente o más que todo hacia el trópico bajo. Tenemos también la producción del doble propósito y tenemos animales de lidia. Digamos que esos animales de lidia ya no son tan comunes en la actualidad, pero aún así se sigue viendo. Bueno, en el caso de los equinos, lo podemos definir también más que todo como por las razas. Entonces, dependiendo de la raza, se le da un enfoque a la producción de ese equino. Entonces, tenemos equinos de trabajo, equinos de recreación, equinos utilizados para el transporte, bien sea en montura o por otros medios como carretas o remolques. También tenemos equinos que se desempeñan en deportes. Tenemos equinos de exposición y andares, y equinos de extensión cultural. En el caso de los porcinos, simplemente encontramos dos enfoques productivos. Tenemos el enfoque netamente de carne, porcinos dados a la producción especializada de carne, y en algunos muy particulares casos, y ya con razas americanas, tenemos animales porcinos que son de una raza súper pequeñita, dados a ser animales de compañía. En el caso de los ovinos, también tenemos tres enfoques principales. Tenemos la producción de leche, la producción de carne, que es la más relevante en este caso de explotaciones, y la producción de lana como un alternativo. Em, bueno, muchas gracias por su atención y esta sería nuestra exposición.